Decimos que la creatividad es una sucesión consecutiva de aspectos pretendidos. Esto implica que la creación es un ejercicio derivado de la libertad. Y libertad es la capacidad de optar por la alternativa válida para todo. Todo, en este caso, significa algo bastante amplio, porque estamos hablando del bien común, del sentido común y del ideal común. El ideal común, el sentido común y el bien común son conceptos cuyo significado es inmanente, constante e inmutable, es decir, es invariable. Podríamos decir que es la ontología de la existencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el bien común, el sentido común y el ideal común? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso del bien común, del sentido común y del ideal común? Porque se nos hace bastante grande ese significado de estos conceptos. Son conceptos bastante poderosos, porque estamos hablando de la totalidad de las cosas. El bien común es todo aquello que permite y establece el equilibrio interespecie y se ajusta o acomoda con las normas de la naturaleza. Es decir, en la naturaleza sabemos que existen ciertas normas porque somos parte del cosmos y el cosmos es un orden. Luego, si hay un orden, debe existir el ordenado y la ordenanza. Eso es lógico. Es lógico pensar que en cualquier orden existe una ordenanza que ordena a lo ordenado. Luego, el bien común es todo aquello que permite y establece el equilibrio interespecie porque el cosmos está repleto de diferentes especies. ¿Qué es esto del sentido? El sentido común. El sentido común es el criterio que comprende y comparte los fundamentos de la creación. ¿Y cuáles son esos fundamentos de la creación? Bueno, ahora lo sabemos. Ahí hemos explicado que los fundamentos de la creación son la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en 3 etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo del deber. Luego eso es el criterio que comprende y comparte esos fundamentos de la creación. Eso es lo que llamamos los fundamentos de la creación, que podemos estudiarlos después uno por uno para poderlo profundizar en detalle. De momento los voy a dejar hasta ahí para no alargarnos con la charla. ¿Qué es el ideal común? Otra pregunta también bastante interesante. El ideal común es el estado de unidad, concordia y armonía establecido por la diversidad de aspectos comunes y por todos compartidos. Es decir, es ese estado de unidad completa, de unidad entre las dualidades, de unidad entre las especies, de unidad entre todas las cosas. La unidad es el centro motriz de la creación entera. Todo está en constante conectividad y en constante unidad. ¿Cómo se establece el ideal común del artista? Esto es importante para nosotros porque tenemos que irlo analizando en profundidad. El ser artista crece superando etapas. Crece primero superando la infancia, después superando la adolescencia, más tarde superando la adultez. ¿Pero de qué forma se hace eso? ¿Cómo se supera la infancia? La infancia es muy crítica. Es un periodo entre 1 y 7 años donde uno absorbe las normas de comportamiento, las normas de convencimiento y las normas de convivencia. Esas 3 normas también las vamos a analizar en las clases poco a poco porque son muy interesantes, son básicas, fundamentales, se repiten siempre y las debemos de comprender. Pero lo que voy con este periodo de la infancia, el niño necesita respetar respondiendo siempre al ideal común conectivo. Responder también al sentido común del bien y al bien común. Responder o respetar al ideal humano conectivo, al sujeto, al sentido común y al bien común, lógicamente debería recibirlo de los expertos, de los mayores, de los padres, de los sabios, de los genios. ¿Y de qué forma lo asume el niño? Bueno, atendiendo a los padres, entendiendo a los sabios ajustados y estando atentos al ejemplo de los expertos ejemplares. De los expertos ejemplares, no solamente el experto, sino tiene que ser un experto modelo. ¿De qué manera supera el adolescente la adolescencia? ¿De qué manera supera este niño que ha crecido ese periodo de la adolescencia? Hay algo muy importante en la adolescencia y es el control de la ansiedad y de la angustia.
El joven debe ser educado por los expertos, por los mayores, por los docentes, por los padres, a controlar la ansiedad y la angustia hasta dominar por completo el miedo derivado del instinto de protección y almacenando en los sentidos de la memoria esa fuerza de voluntad para poder controlar el miedo. El miedo es una sensación artificial, es una sensación creada por el ser humano, no existe en el resto de la creación. Las especies no tienen miedo, tienen instinto de protección, pero el instinto de protección les aparece frente al peligro, pero una vez que se ha pasado el peligro no guardan en la memoria esa sensación, es decir, a no ser que les hayas castigado muchas veces, lógicamente por instinto vas a rechazar ese castigo. Pero en la mentalidad de cualquier especie el miedo no existe. Ellos no saben que van a morir, entonces no tienen miedo por morir. El niño debe superar esos extremos de la ansiedad y de la angustia. Y debe superar el extremo de la ansiedad y de la angustia porque producen sensaciones y estímulos derivados de ese exceso de angustia o ese exceso de ansiedad que lo perjudican. La ansiedad surge para poder evitar el peligro, para escapar, para huir. Por eso que nos sentimos con ganas de salir de esa situación peligrosa. La angustia es la sensación que nos produce el sentirnos carentes de libertad, es decir, ya no podemos optar por nada más. Entonces debemos de controlar esa sensación y buscar salidas, buscar alguna alternativa, pero no angustiarse en ese sentimiento que nos hace pensar que no hay ninguna otra alternativa. Siempre hay alguna alternativa. El adolescente debe controlar los apetitos y trastornos alimenticios, los trastornos del ejercicio, los trastornos del descanso, es decir, los excesos de descanso, los excesos alimenticios, los excesos de ejercicio, los debe controlar el adolescente. Y debe controlar también y dominar el apetito intergenital prematuro. De eso vamos a hablar después porque es muy importante controlar este apetito intergenital prematuro. El adulto o la adultez empieza y se supera controlando el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional, siendo fiel y leal a la idea del humano conectivo. Eso es lo que nos permite superar los celos sensibles, los celos del conocimiento, los celos de la voluntad, todos estos celos que son ni más ni menos que excesos, porque el celo en sí es válido, tener cuidado de las cosas está bien, pero cuidarlos de manera celópata ya es un problema. Luego, un artista capaz de dominarse, controlando las virtudes, el celo y los instintos, es capaz de dar el máximo de sí mismo en sus expectativas particulares. Esto lo debemos de ir pensando. El artista pretende, se interesa y propone. Los tres aspectos de pretender, de interesarse y motivarse son importantes de analizar. Pretende vínculos, pretende la satisfacción, el placer y la plenitud. Y por sobre el placer siempre tiene que buscar la plenitud. La satisfacción es un estado de complacencia, el placer también, pero la plenitud ya no te deja más. Ya estás completamente satisfecho y en un estado placentero. Luego, por sobre el placer debemos de priorizar siempre en la elección aquello que nos hace sentir plenos. El artista se interesa por lo convincente, por lo ajustado, por lo razonable, y hay una diversidad de aspectos porque en unos casos podemos pensar que como estamos convencidos de una forma racional, es decir, aquello que nos llega lo asumimos porque coincide con nuestro criterio y decimos que eso es verdad simplemente porque coincide con nuestro criterio. Si nuestro criterio no convence siempre a todos, eso no es razonable. Luego tenemos que ir priorizando lo razonable por sobre lo racional. Y el artista se motiva por la expectación a disfrutar de un beneficio. Eso es lo que genera todo tipo de creatividad. La creatividad se origina en la expectación a disfrutar de un beneficio. El artista es el autor, pero no el originario. El origen de la creación es la expectación a disfrutar de un bien, por lo tanto es el bien
el que origina la creatividad, no es el artista. El artista la cumple, el artista la realiza, es un mediador. El artista es un intermediario entre el valor y esa expectación a disfrutarlo. El bien común, el sentido común y el ideal común son ofrecidos y derivados del genio experto, del sabio erudito y del héroe ejemplar. De ahí nos viene esa construcción del bien común, del sentido común y del ideal común. El genio experto en la voluntad, en el trabajo, en aquella decisión incondicional a cumplir el máximo deber válido para todos. El sabio erudito en el conocimiento de aquellas razones que son inmanentes, constantes, que son ciertas para todos, que son convincentes y que son razonables. Y el héroe ejemplar es aquel que emocionalmente se vincula con aquellos valores que son los máximos, el valor de plenitud, el valor de justicia, el valor de cumplimiento, el deber. Esos valores son absolutos. ¿Por qué? Porque todos buscamos cumplirnos, todos buscamos lo ajustado, la justicia, y todos buscamos también ese bien que nos satisface siempre a todos, o ese bien común. De no existir este modelo, si el artista joven no encuentra este modelo o este experto, este autor que nos pueda guiar, que nos pueda orientar, bueno, el artista tiene la responsabilidad de crearse a sí mismo experto. El artista tiene que comprometerse a lograrlo para superar el nivel de lo vulgar. Lo vulgar no nos hace bien a nadie. Todos buscamos una mejor calidad en las cosas. En su periodo absorbente, el niño adopta todo lo que el experto, erudito y ejemplar le entrega, absolutamente todo. En esos 7 años de infancia, el niño es una mente absorbente. Le dices ven y viene, ve y va, hace esto y lo hace, está vinculado completamente con los adultos, con los padres, en el caso de los primeros, que son los que lo han creado, después con los amigos, con los familiares, con la gente que está a su alrededor, pero ese niño se vincula, confía y realiza de una forma respetuosa, es decir, el niño va a responder voluntariamente a aquello que se le pide porque por naturaleza nacemos sanos, nacemos con nuestra naturaleza humana que es convincente, que es voluntariosa, es incondicional ante las cosas y que es vinculante. Ese periodo absorbente es crítico y necesario para la estabilidad, el equilibrio del aprendiz. La ineficiencia nos frustra, el daño nos duele. Lógicamente aquello que sentimos que es un error no nos sirve para nada. Del error no se aprende, sáquense esa frase de su memoria. Del error solo se aprende que no se debe repetir. Luego, el error no te educa aquello que no es errático, aquello que es concordante, que es eficiente, que es emocional, que es de alguna forma atractivo. Eso nos educa, pero no el error. El error solamente produce daño y ese daño nos duele. Y en ocasiones el dolor supera al daño. Así es que tenemos que tener cuidado también con ese sentimiento de victimización. No sentirnos nunca victimizados por las cosas. Las cosas cambian y podemos nosotros transformarlas en bienestar, y esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. La confusión nos hace inseguros y la inseguridad desconfía. Claro que se desconfía de aquel que es mitómano, aquel que es mentiroso, aquel que no nos dice la verdad, aquel ficticio que nos habla de cosas imaginarias. Lógicamente esas cosas nos hacen desconfiar y atrofian nuestro intelecto. Atrofian nuestro intelecto porque el intelecto solamente se convence de aquello que es concordante con el criterio natural, ni siquiera con el criterio particular. Tiene que ser concordante con la justicia. Y cuando es ajustado a las verdades constantes, inmanentes, trascendentes, que son invariables, lógicamente el niño adquiere esa inteligencia porque está depositando en su memoria verdades constantes, pero cuando tienes verdades parciales, superficiales, amorfas, que no son comprendidas, pues lógicamente el intelecto se desvirtúa. La desvinculación rechaza y el rechazo resiente. Esto es importante también. Cuando uno se desvincula, se resiente. El vínculo es una propiedad interesantísima porque nos hace sentir en paz,
nos hace sentir ajustados y nos hace sentir satisfechos. El vínculo. Pero cuando el vínculo se estropea, cuando se rompe el vínculo, cuando se resiente uno por algún tipo de ruptura vincular, ese resentimiento es muy peligroso porque puede destruir al otro o a uno mismo si lo mantiene durante un tiempo. El resentimiento, desconfianza y dolor son aspectos desmotivantes, dudosos e indeseables que entorpecen e impiden la creatividad de objetos para el bien común. Por eso que tenemos que tener cuidado con ellos, porque es muy difícil motivarse a crear algo cuando estás sintiendo que eso no vale para nada, que eso te perjudica o que eso te daña. Es imposible crear con ese tipo de expectación mental. Luego, entender y estar atento a la experiencia, a la erudición y a la sensibilidad del experto desarrolla la creatividad, el conocimiento y la sensibilidad del aprendiz. Eso es lo que a nosotros nos interesa, desarrollarnos. Y para desarrollarnos tenemos que atender, entender y estar atento a aquel conocimiento, a aquella experiencia, a aquella sensibilidad del más experto que nosotros. El control de la prudencia, de la firmeza y la templanza permite la superación de frustraciones, la elección de mejores alternativas y el cumplimiento de labores extraordinarias. Esto es muy importante que lo analicéis. Las virtudes son el primer eslabón, el primer escalón del desarrollo humano. Lo primero que tenemos que desarrollar en la infancia son esos tres aspectos: prudencia, firmeza y templanza. Luego ejercitar a los niños, ejercitar a los aprendices, ejercitar a aquellas personas que están en periodo de absorción en el desarrollo de las virtudes, en el desarrollo de la prudencia, firmeza y templanza. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. Entonces lo que tenemos que hacer para desarrollar la prudencia es pensar en las consecuencias antes de tomar esa elección. Antes de decidirnos por algo, pensar en qué va a producir ese algo. Si va a producir algo que beneficia siempre a todos, tomar esa alternativa. Si es algo que va a producir un desacuerdo, desencuentro o desconfianza o algún tipo de ruptura o daño o dolor al otro, no lo toméis, no lo hagáis. Pensad siempre en el común. El sentido común es precisamente eso, tomar la alternativa pensando en las consecuencias que benefician siempre a todos. La firmeza es el servidor custodio de la consecución de las cosas y para eso necesitamos determinación y compromiso. La determinación y el compromiso nos hace firmes en la elección de esas alternativas que queremos conseguir y en la consecución de ellas. Y la templanza es el servidor custodio de las diferencias. Siempre vamos a tener diferencias porque todos somos únicos. Si todos somos únicos, estamos afirmando que todos somos distintos. Y si todos somos distintos, vamos a tener algún tipo de diferencias. Luego, frente a esas diferencias, templarse. Templarse no es tolerar. Templarse es simplemente, ok, por este camino no puedo ir, voy a ir por otro camino, pero la finalidad la voy a conseguir. Es decir, el templado lo que hace es esperar a ver cómo puede lograr aquello que en este momento se le impide o que de esa forma no puede realizar. Imaginaos que le explicáis algo a alguien y ese alguien no lo entiende. Bueno, si no lo entiende, ahí tienes que templarte, no imponerle la cuestión por la fuerza o por la arrogancia, no, sino templarte y decir, bueno, si no lo entiende de esta manera, voy a buscar otros argumentos para llegar a donde quiero llegar. Eso a nivel intelectual se debe realizar, a nivel constructivo lo mismo. De esta manera no me sale el dibujo, entonces, bueno, voy a buscar otra manera para que me salga el dibujo. Pero no os frustréis porque encontráis un defecto, una dificultad en el camino. Ahí tenéis que templaros para poder buscar la solución. Pero la solución hay que buscarla, porque lo que tú buscas es llegar, no quedarte con el error. Luego, el control de la ansiedad relaja y tranquiliza. El control de la angustia hace posible la evaluación de alternativas. El control alimenticio impide los trastornos alimenticios. El control del apetito impide la adicción. El control del juego evita al ludópata. El control del comportamiento reduce el riesgo al cleptómano, al mitómano. El control del celo permite superar los TOC. Es importante comprender esto. Los trastornos obsesivos compulsivos generalmente surgen o se inician en el descontrol del celo. Cuando el celo se transforma en recelo, ese recelo empieza
a fabricar algún trastorno. Ahí tenemos distintos trastornos, como el de la compra compulsiva, que se llama oniomanía, o tenemos el de la obesidad, o el de la anorexia, o la hiperactividad, el decaimiento. Todos estos trastornos nos dañan, nos duelen, y tenemos que controlarlos controlando el celo, porque son derivados del celo. Esto también lo vamos a analizar en las clases para que podáis entender con claridad qué es eso del celo y cómo opera. El control del apetito intergenital prematuro impide el dolor derivado del daño en la estabilidad emocional afectiva. Al perder el vínculo afectivo del primer amor, el segundo o el tercero sentimos que nos duelen. ¿Nos ha pasado eso? Nos ha pasado porque quizá en un momento dado pensamos que como ella consiente, yo consiento y es consentido, pues vale, podemos tener ese tipo de relación cuando todavía no sabemos qué es lo que produce, cuál es la consecuencia de eso. A nivel particular puede que entre los dos estéis convencidos y bueno, pero ¿qué pasa si ese consentimiento es simplemente en ese momento y en ese lugar? Y el día siguiente ese consentimiento se rompe y uno de los dos exige, o uno de los dos se va o se pierde. ¿O qué pasa si ese consentimiento de los dos afecta a los padres de uno, a los padres del otro, a los hermanos de uno, hermanos del otro, a los amigos de uno, amigos de otro? Es decir, hay una relación social de cada uno dentro de la familia que se debe considerar a la hora de ejercer ese tipo de apetito intergenital. Pues si ese apetito intergenital es prematuro, estamos hablando de un apetito que todavía no sabe qué es lo que hace, por qué lo hace o para qué lo hace. Ahí se establece ese apetito prematuro. Y las consecuencias de ese apetito prematuro son catastróficas, os digo. Conozco muchos casos de personas alrededor que han vivido toda su vida desgraciados por optar por aquello que en ese momento no conviene y no beneficia siempre a todos. Por lo tanto, el control del apetito intergenital prematuro es importante controlarlo porque posibilita la integridad individual, familiar y social, facilita la fidelidad, la lealtad entre personas, la lealtad a la familia, y eso independientemente de lo que uno pueda considerar. Uno puede pensar, bueno, lo estoy haciendo bien, vale, está bien, tú puedes considerarlo de acuerdo con tu criterio, pero piénsatelo. Piénsatelo, yo solamente os digo que ese tema es un tema que puede incluso haceros perder la vocación o haceros perder esas ganas de trabajar en algo, porque nos rompe la estabilidad emocional y es muy difícil después continuar con ello. Luego, el artista que controla el celo emocional afectivo evita la sobreprotección e indiferencia, evita el recelo, resentido, evita el rencor, el reclamo, la acusación y el rechazo del prójimo. Por eso que es importante controlar el celo emocional afectivo. Es muy importante tener esos afectos vinculares sanos, saludables, que no tengan dudas de ti, que no tengan resentimiento hacia ti y que no tengan esa actitud de rechazarte. El artista que controla el celo intelectual cognoscitivo evita la arrogancia, la ignorancia, evita la soberbia, evita la avaricia también, evita la ira, evita esa invasión posesiva y la prepotencia. A nivel intelectual, en ocasiones nos surge esa actitud de invadir al otro. ¿Cómo es que no sabes esto? Las cosas son así. Nos ponemos histéricos porque la otra persona no nos comprende o porque no nos entiende o porque la otra persona tiene dificultades por establecer esa concordia con nosotros, y esa histeria, ese ímpetu que nosotros hacemos a la hora de enseñar puede aparecer al otro como arrogante, y eso crea trastornos. Luego, el artista que controla ese celo intelectual cognoscitivo evita esos trastornos
por la arrogancia o por la ignorancia también. El artista que controla el celo conductual o motivacional evita la hiperactividad agresiva, esa hiperactividad impositiva de la persona que no puede dejar de hacer las cosas, que siempre tiene que hacerlo él o ella, porque él o ella lo hacen bien, el resto lo hacen mal, no puede confiar en los demás, no puede delegar en los demás, siempre tiene que estar vigilante detrás de uno, detrás del otro. Ese celo hay que controlarlo porque invade al otro. Cuando yo le digo al otro, no sabes hacer nada, yo tengo que hacer todo, le estoy diciendo que es un minusválido, que es una persona incapaz, que es insuficiente, que no es autónomo, que depende de mí. Entonces le privas de libertad y lógicamente la otra persona te va a rechazar, a acusar y a reclamar. Lógico. Esa es la mecánica de una relación normal, no pasa nada. Es normal que el otro te rechace cuando lo estás invadiendo, cuando lo estás imponiendo o cuando lo estás exigiendo. Lógico. Si la otra persona es libre de optar por el bien común. Lo que sí que le puedes decir es, oye, las cosas hay que hacerlas de esta manera para que las cosas puedan funcionar en común y nos beneficiemos todos. Sí, la comunicación es muy buena en ese momento, pero no puedes imponerlo. No puedes llegar ahí con el látigo y decirle, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, hazlo así, hazlo de la otra forma, porque ahí te estás imponiendo y lo estás reduciendo al otro. El artista leal al bien común, al sentido común y fiel al ideal común humano, madura su naturaleza humana y con ello desarrolla la eficiencia en los procedimientos que son los que nos van a hacer más talentosos. Entonces, para poder crecer en nuestro talento, tenemos que ser leales a ese bien común, a ese sentido común y a ese ideal común humano. El dominio sobre lo primordial prevalece siempre, siempre hay que buscar lo primordial por sobre lo particular. El ideal común, el sentido común y el bien común siempre por sobre el bien particular, siempre. Cuando estamos dibujando, os digo siempre que hagáis la caja grande, que es la totalidad, después dentro de la caja grande las cajas chicas y luego las líneas de relación para ajustar las cosas en tamaño y en ubicación y de esa forma aprendemos a dibujar, pero tenemos que ir de la totalidad a lo parcial y ahí estamos hablando de lo común, del sentido común, del bien común, de la totalidad. No estamos pintando lo mismo, hacemos la caja grande para ubicar dónde vamos a poner a ese modelo dentro del cuadro, dentro de la superficie, el soporte que estamos utilizando para poder dentro de esa caja grande poner los aspectos pequeños, es decir, las porciones van siempre en relación con la totalidad, no la totalidad en relación a las porciones, sino las porciones en pro de la totalidad. Lo pleno por sobre el placer, obvio que lo pleno hay que buscarlo siempre por sobre el placer es instantáneo, lo pleno es total, es para todo. El placer lo siento yo al comer chocolate. Eso me produce placer. Pero si me como mucho chocolate, capaz que acabe con un hígado podrido. Luego tenemos que saber ubicar el placer en pro de la plenitud. La plenitud por sobre el placer. Y de esa forma nos quedamos satisfechos. Lo razonable por sobre lo racional, lógicamente. Aquello que es razonable, es convincente siempre y para todos, es constante, es inmanente, está en todo, es constante porque es siempre y es invariable, es inmutable, no cambia. Y porque no cambia es lo que debemos de absorber en nuestro intelecto. Las razones que sean siempre razonables, no lo racional es mío. Es racional ir al banco cuando no tengo plata y pedirle al cajero con una pistola en la mano que me dé algo de plata. Eso es racional, porque como yo no tengo plata, lo necesito y voy al cajero a pedirle. Pero eso no es razonable, porque estoy violando el derecho a la libertad de las personas que están alrededor. Luego tenemos que comprender que lo racional es parte de nuestro criterio, es aquello que convence a mi criterio, y lo razonable es aquello que convence al sentido común. Esa es la diferencia entre uno y otro. Lo completo por sobre lo cumplido. Nosotros cumplimos con muchas cosas, pero cuando cumplimos con las cosas que no benefician al todo, el todo nos va a reclamar, a acusar y a rechazar. Luego, aquello que cumplimos tiene que estar completo.
Tenemos que completar aquello que cumplimos y lo completamos cuando se ajusta a la totalidad de las cosas, a la totalidad del bien común, a la totalidad del cosmos. Todo artista debe ser satisfecho, seguro y realizado. Y solo puede ser realizado aquel que se ha cumplido. Solo se siente y se sabe seguro el convencido de la justa razón. Y solo se siente satisfecho el que ha cumplido y satisfecho la máxima necesidad. Es decir, el satisfecho se va a sentir pleno cuando se ha realizado en lo humano que hay en él, en la naturaleza humana que hay en él. Por eso que tenemos que comprender al milímetro en qué consiste esa naturaleza humana. Tenemos que estudiarnos y saber qué es lo que nos hace cada vez mejores como personas, qué es lo que nos humaniza, no qué es lo que me realiza como profesional. Es curioso que cuando preguntamos a alguien, ¿y tú quién eres? Oh, yo soy arquitecto, ingeniero, abogado, médico. ¿Eres eso? ¿Eres una profesión? ¿Eres un tecnicismo? ¿Eres un mecanismo de producción? Yo pensé que eras una persona, que eras un ser humano. Pero no te dicen que es ser humano, te dicen que es un profesional. Eso tenemos que darle la vuelta y empezar a comprender qué es lo que nos humaniza y después hacer o ejercer cualquier profesión para crear, porque la naturaleza es creativa y nosotros tenemos esa expectación a disfrutar de las cosas, y esa expectación que nos lleva a disfrutar de las cosas pues nos motiva a crear. Y tenemos que crear cosas, eso sí, está bien que tengamos trabajo, que tengamos educación, que tengamos salud, pero que comprendamos que la salud es fundamental por sobre la educación y el trabajo. Luego, la primero es saber qué es lo que nos humaniza para estar saludables mentalmente. Después, educarnos en tecnicismos, vamos a la escuela y que nos enseñen. Bueno, bien vale, el que quiera un tipo de tecnicismos que los aprenda, pero antes de eso tenemos que buscar lo saludable, porque si yo soy un imprudente, un destemplado y un inoperante, ¿de qué me sirve que me den un instructivo en Harvard o en Yale o en la Complutense? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve si no controlo los instintos? Y voy a estar buscando a las muchachas por los rincones. ¿De qué me sirve si no controlo el celo emocional? Y voy a ser un hiperactivo, un arrogante, un pedante, un sobreprotector, un indiferente. ¿De qué me sirve? Tenemos que pensar estas cosas porque son importantes. No es suficiente con mandar a nuestros hijos a la universidad. A nuestros hijos los tenemos que sanar primero, educándoles en la naturaleza humana, y una vez que tienen el dominio de la prudencia, la firmeza y la templanza, una vez que tienen el dominio y control sobre los instintos, y una vez que tienen el dominio y control sobre el celo, ok, bien, ahora vete a la universidad, ahora ya estás maduro como individuo y ahora puedes aprender cosas sobre esa madurez y vas a saber que todo aquello que aprendas lo vas a dedicar al bien común, todo aquello que comprendas te va a ajustar, se te va a ajustar en tu memoria porque se ajusta con el sentido común, y todo aquello que tú establezcas como relaciones humanas van a estar vinculadas y no vas a estar por ahí odiando al uno o al otro, con ese rencor que no puede o que te impide desarrollarte, porque todo lo que es resentimiento es contraproducente, totalmente, y eso nos impide desarrollarnos como personas. Como os digo, hay muchos temas que hemos tocado, son temas profundos, muy importantes, y que necesitamos desmenuzarlos, empezar a comprender cada cosa, qué son las sensaciones, qué son los sentimientos, qué es la emoción, qué es el intelecto, qué es la inteligencia, qué es el conocimiento, qué es el criterio, qué es lo razonable, lo racional, qué es también aquello motivante, aquello que nos atrae, aquello que es creativo, aquello que beneficia al bien común. Todas estas cosas, si las vamos tocando día tras día a lo largo de un tiempo, se nos hace parte de nosotros mismos y operamos en pro del bien de los demás. Eso es lo que el artista tiene como responsabilidad, por eso que hace temas trascendentes, universales e iconográficos, para que todo el mundo los pueda comprender.